Y pues bueno, aquí les dejo con el profe Leonardo para que se presente. Muchas gracias, Juanita. Buenos días para todos. Pues, primero, agradecer a todas las organizadoras y organizadores de este evento. La verdad, yo creo que esto es de los espacios más importantes de la formación que puede experimentar. Pues, todo el intercambio cultural que está relacionado con pues, estas vivencias y además también tener acceso a las disciplinas que se están dando, pues, digamos, a las disciplinas que están a la orden del día, ¿no? De una u otra forma, creo que este tema tal vez para nadie es nuevo. La transición energética, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, pues, en los últimos años es cada vez más evidente. Las olas de calor que se han observado, por ejemplo, por encima de los promedios de las últimas 2 semanas a nivel global, por encima del promedio de los 17 grados centígrados, es solamente una muestra. Igual, digamos que hay muchas discusiones, incluso hay debates respecto respecto al impacto, digamos, la envergadura aún del cambio climático. Pero creo que hablar de crisis ambiental y hablar, digamos, de cómo afecta esto al sur global es algo supremamente relevante, dadas nuestras económicas, dadas nuestras estructuras de distribución y, por supuesto, dadas las características ecosistémicas de nuestro país. La presentación del día de hoy, pues, a partir de la idea fundamental de pensar la transición energética desde el enfoque de las finanzas climáticas. Creo que, pues, uno de los elementos más controversiales en términos de estos procesos de transformación tienen que ver con la capacidad que tienen los países del sur de financiar o no estos procesos. Y de una u otra manera, pues digamos que esto es tal vez hoy una discusión a nivel global. Si ustedes vieron hace un par de semanas, se realizaba la precumbre en el Amazonas para hablar precisamente de esto. Muchos han hablado de que pues, realmente los mandatarios quedaron en deuda respecto a las necesidades que requiere un proceso como de esta envergadura, pero básicamente, digamos que es algo que se está conversando en todo el mundo, las finanzas climáticas. Y en primer lugar, quisiera como tal vez preguntarles a ustedes, ¿qué entendemos por transición energética? ¿Sí? ¿Qué entendemos por transición energética? Porque tal vez hay muchos titulares, sobre todo temas catastróficos o, digamos, ideas dramáticas frente al cambio climático. Y entonces todos presentan, muchas personas presentan la transición energética como alternativa. Pero ¿qué entendemos por transición energética? Sí. Tú, por ejemplo, podrías... Sí. Bueno, por transición energética, sí, es como, a ver si ya en países de energía, la industria, los fósiles, con la idea sería una persona que sea otra fuente de energía que sea más limpia. Yo digo, ok, listo. Entonces la transición energética podríamos entenderla básicamente como dejar de utilizar fósiles y a utilizar otras fuentes energéticas como por ejemplo el agua, el sol, el viento, ¿cierto?
Pero, digamos, el primer punto aquí que quisiera resaltar es que, digamos, dada la envergadura de lo que estamos hablando, la transición energética no se puede quedar en eso. O sea, la transición energética tiene que repensarse las estructuras productivas. La transición energética tiene que repensarse también las estructuras distributivas. ¿Sí? Y por supuesto, tiene que dar para repensarse la relación, digamos, con los ecosistemas, los diferentes aprovechamientos que nosotros damos de los recursos naturales. Entonces, uno podría señalar diferentes aspectos con relación a lo que significa esa transición energética, ¿cierto? Entonces, digamos que el término más sencillo, que ya lo mencionabas tú, que tiene que ver con un cambio en la matriz energética. ¿Sí? ¿Qué es la matriz energética? Básicamente, digamos, la disposición de energéticos y la cantidad de esos tipos de energéticos que utilizamos. Y, por ejemplo, Colombia, digamos, tiene diferentes energéticos, no solamente fósiles, aquí también hay, digamos, energía eléctrica, producto del agua, y muy pequeño porcentaje, digamos, de otros como solar en el país, ¿sí? Entonces, usualmente hay unas confusiones, por ejemplo, entre la matriz energética y la matriz eléctrica, ¿sí? Entonces, en el caso colombiano, cuando se habla de la matriz eléctrica, ¿qué es lo que me genera a mí? ¿Cuáles son las fuentes que me permiten a mí generar energía eléctrica? El país, o sea, por lo menos Colombia, cuenta con una matriz eléctrica pues bastante limpia. Cerca del 70% de la energía eléctrica de Colombia se produce a partir del agua, ¿sí? Pero ya cuando vamos a ver el resto de los energéticos, pues son predominantes los combustibles fósiles, básicamente petróleo y gas, ¿sí? Entonces el primer aspecto fundamental, digamos, con el que tenemos que lidiar, es que más allá de la matriz eléctrica, lo que hay que transformar es la matriz energética. Cambiar el uso predominante de los fósiles. El otro aspecto que, digamos, es fundamental, pero quizás en el debate público a veces se pierde, ¿sí? Me refiero más bien en los debates políticos y quizás en los medios de comunicación, tiene que ver con la matriz productiva, ¿sí? ¿Y qué entendemos nosotros por la matriz productiva? ¿Alguien puede colaborar con eso? ¿Sí? ¿Qué entendemos nosotros por matriz productiva? ¿No? ¿Alguien qué entiende por matriz productiva? Ninguna idea errónea, todas válidas. ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué entiendes por matriz productiva? ¿No? Bueno. ¿También está ahí? Sí, exacto, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, digamos, cuando hablamos de matriz productiva, hacemos referencia de cierto modo a las matrices como producto, tal vez por la formación. ¿Quién es la económica? Ah, ok, no están amarillas. Ah, ok. Ah, perdón, pensé que todos eran economistas. Entonces, si hay alguna duda, no duden, pues no te vayan a levantar la mano y la resolvemos. Cuando hablamos de la matriz productiva, o cuando hablamos de esos enfoques como producto, a lo que hacemos referencia es a estas relaciones existentes en la economía entre diferentes ramas de actividad. ¿Sí? Entonces, cuando insumos, por ejemplo, requiere el sector servicio del sector manufacturero, o cuántos servicios, perdón, o cuántos insumos requiere el sector de comercio y turismo del sector energético. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la
la transformación de la matriz productiva, porque básicamente cuando hablamos de transitar energéticamente, pues hay que hacer toda una readaptación de la estructura, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que tenemos que dejar de utilizar energías fósiles, por ejemplo, en la industria, hablamos de que, por ejemplo, las calderas que se utilizan para obtener energía calórica, que funcionan a partir de gas o de diésel o de otros combustibles fósiles, pues no pueden funcionar o no son las mismas para aprovechar la energía eléctrica. Eso por poner un ejemplo particular. Pero entonces también pensemos en ese mismo ejemplo, que esa caldera, que seguramente se puede producir en un buen porcentaje en alguno de sus países o alguno de nuestros países, pues tiene una cantidad de empleados, tiene una cantidad de tecnología, y producir una caldera eléctrica y ya no una base de combustibles fósiles, pues requiere todo un proceso de transformación. Y entonces, si ustedes empiezan a ir atrás de cada uno de esos productos, de cada uno de esos dispositivos, pues se van a dar cuenta que hay unos encadenamientos. Entonces, de una u otra forma, transitar energéticamente implica adaptar o modificar otras partes de la estructura productiva. Y entonces, ¿eso qué significa? Digamos, por ejemplo, en el caso de los países del sur rural o los países latinoamericanos, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Pues que esto realmente es una oportunidad, ¿sí? Yo entiendo, digamos, que hay un componente ético bastante fuerte a la hora de analizar la transición energética, nuestra responsabilidad con las futuras generaciones, nuestra responsabilidad con el ambiente, etcétera, etcétera. Pero la transición energética no puede dejar de verse también como una oportunidad, ¿sí? ¿Y por qué una oportunidad? Porque nosotros tenemos unas estructuras productivas que implican que tengamos un relacionamiento específico con el resto del mundo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nuestra estructura productiva, por lo menos las de las economías periféricas, se define como estructuras altamente heterogéneas, ¿sí? Es decir, que tenemos sectores con alta productividad, como por ejemplo el sector de minas y canteras, de los hidrocarburos, de las partes minerales como el carbón, el cobre, el estaño, etcétera, etcétera. Y tenemos otras ramas de actividad, digamos que por la preponderancia de esos sectores, pues tienen baja productividad, ¿sí? Nuestra industria no es tan competitiva, la agricultura por características específicas tampoco usualmente lo es. Y entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros como economía periférica generalmente exportamos ¿qué? Materias primas, que básicamente uno las podría clasificar en hidrocarburos. ¿Sí? Si uno mira los mapas de la UNTAC, digamos, el mapa es clarito y se puede trasladar entre el sur global y la dependencia con los hidrocarburos, con los minerales o con los productos agroforestales. ¿Sí? Soja, digamos, o celulosa en Uruguay, ¿sí? Por ejemplo. Y entonces, cuando hablamos de que esto es una oportunidad, a lo que nos referimos es que en ese cambio tecnológico, en ese cambiar una caldera de hidrocarburos, que funciona con hidrocarburos por una caldera eléctrica, pues hay una potencialidad. ¿Sí? La oportunidad de que nosotros también podamos, digamos, no solamente comprar esa caldera eléctrica del extranjero, o si lo quieren más sencillo, no solamente comprar el panel solar que va a producir esa energía solar, sino que pues también tener la posibilidad de fabricarlos, ¿sí? Ahora, evidentemente ustedes dirán, no, pero esto pues es lo que ha intentado, por ejemplo, Latinoamérica desde los 40, y básicamente no lo hemos logrado, ¿sí?
Y por eso, digamos, a pesar de que esto es una potencialidad y que es una oportunidad, pues es a la vez un reto. Porque ¿qué implica o qué necesidades tiene, digamos, la transformación de la matriz productiva? Pues uno se requiere conocimientos, se requiere mano de obra calificada, ¿sí? Si yo les pongo un ejemplo del caso colombiano, la mayoría de los proyectos de generación eólica están en la costa Caribe, en el departamento bueno, en la región de la Guajira, el Atlántico, en los departamentos de la costa. Y ustedes pueden ir allá y encontrar que la mayoría de ingenieros son extranjeros, ¿sí? Seguramente muchos de algunas economías un poco que a pesar de que son del sur global, pues tienen un poco de industria más desarrollada. Pero digamos que ahí está un primer reto. Si yo no tengo mano de obra calificada, pues no voy a poder, digamos, producir ciertas cosas y evidentemente la curva de aprendizaje seguramente va a ser mayor a la de los países que ya se vienen preparando para eso. Entonces, este es el segundo punto importante, transformar la matriz productiva. El otro punto que me parece nodal y que uno no puede, digamos, dejar de lado es el tema de la distribución del ingreso. Porque evidentemente a una estructura productiva dada, dependiente de las materias primas, pues también hay una estructura de distribución del ingreso, ¿sí? Las economías latinoamericanas se caracterizan por tener altos grados de informalidad y evidentemente pues altos grados también de desigualdad. Pero entonces cuando hablamos de transformar la matriz productiva y de transformar la matriz energética, pues digamos, ¿qué sentido tiene esto si no se hacen ajustes en el ingreso, en la distribución del ingreso? Entonces algunos han querido agregarle a la transición energética el componente de uso, ¿cierto? Haciendo énfasis en este y en otros aspectos. Y entonces cuando por lo menos hablamos desde el sur global de este tema, pues hay que hablar de la distribución del ingreso, ¿sí? El caso danés es bastante interesante respecto a la generación eólica. La primera, digamos, uno de los primeros proyectos de generación eólica fue instalado por medio de una alianza entre el Estado y unas cooperativas. Y esas cooperativas básicamente eran de propiedad de los ciudadanos, el 80%. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a hablar de que hay que producir energía limpia, pues no solamente hay que producir esa energía limpia, sino que los dueños de esa producción, pues deberían ser, por ejemplo, las comunidades, ¿sí? Deberían ser, digamos, los ciudadanos en general. Pero además, digamos, la transformación productiva que también va de la mano de esto, pues debería tener en cuenta ejercicios o acciones de reducción de la desigualdad. Si uno correlaciona temas de desigualdad con deforestación, es muy fácil encontrar la relación. O sea, y encontrar una relación positiva y significativa. Entonces, ustedes pueden encontrar, digamos que, por ejemplo, en los países, digamos, más cercanos a la Amazonía, la deforestación no solamente, o no se puede explicar solamente, digamos, con cultivos ilícitos o con ganadería, sino como la respuesta de qué? De la pobreza rural, ¿sí? De la imposibilidad de los campesinos y de las personas que, digamos, están cercanas a lo rural de alcanzar ingresos necesarios. Entonces, por eso es que de una u otra forma, entonces, acceden o, digamos, la única manera para acceder a ingresos es a través de la tala de bosque para sembrar cultivos como, por ejemplo, el de coca o para pastar vacas.
etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, digamos, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos elementos está supremamente relacionado y no se puede dejar de lado. Y el último tiene que ver con cómo lo hacemos, ¿sí? Cómo transitamos energéticamente, cómo hacemos una transformación productiva, cómo reducimos el ingreso. ¿Sí? ¿Quién paga? ¿Quién va a pagar? Y esta es la misma pregunta que se hace en Latinoamérica desde la década de los 40. ¿Cómo financia el desarrollo? Y entonces se van a encontrar diferentes alternativas. Donaciones, emisión de deuda, préstamos de todo tipo. Y esto es tal vez parte de lo que nos lleva a la discusión del día de hoy, ¿cierto? Porque lo he resumido muy rápido, como las características de los 3 puntos anteriores, pero si uno lo mira en detalle, se puede dar cuenta que las cantidades de inversión son descomunales, o sea, quizás sin precedentes en la región. Cuando uno habla de transición energética, como para poner en el punto que se necesitaría, la rama de actividad relacionada al sector energético tiene, digamos, diferentes elementos, ¿no? Entonces, si yo quiero dejar de utilizar fósiles y cambiarlo, digamos, por otro tipo de energías que me pongan a disposición de energía eléctrica, ¿qué voy a necesitar yo? Inversiones en generación, ¿sí? Es decir, la instalación de paneles solares, la instalación de plantas de hidrógeno, la instalación de plantas que la de biomasa la conviertan en energía eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Qué más voy a necesitar yo? O sea, para que eso sea viable, para llevar la energía a los hogares, ¿qué necesito yo? Sí, vas a necesitar todo lo que ustedes tal vez han visto como esos cables, digamos, de alta tensión, esas estaciones o esas torres, digamos, que se pueden ver en los campos. Eso, digamos, obedece como a la fase de la transmisión. Vas a necesitar también distribución, es decir, estaciones que se conecten a esas líneas de cable y donde yo pueda poner, por ejemplo, puntos de comercialización. Es decir, por ejemplo, si yo quiero tener la totalidad del stock de vehículos eléctricos, ¿qué necesito? Electrolineras, ¿cierto? Entonces, ahí ya se puede dar cuenta que van a necesitar ya inversiones en generación, en transmisión, en distribución y comercialización. Eso solamente para llevar energía al punto. Pero para utilizar esa energía, ¿qué más necesito? Si yo tengo una estufa de gas, ¿qué tengo que hacer? Y se supone que digamos, va a ser más barata la energía eléctrica, por ejemplo, el gas, supongamos en la transición. Necesito comprar una estufa de inducción, ¿cierto? ¿Qué otras cosas se requieren? Ustedes han visto, por ejemplo, que las neveras o los refrigeradores, digamos, tienen un sticker como una puerta, con una eléctrica, A, B o C. Esas letras hablan de la eficiencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es otro elemento que hace parte de la transición? Pues tener electrodomésticos más eficientes. Entonces ya vayan sumando a la canasta del mercado la estufa de inducción, la nevera y seguramente otros electrodomésticos que tendrán que ser más eficientes. ¿Sí? Solamente es... Exacto. Ese es un punto que, por ejemplo, en Latinoamérica es también fundamental. Si yo quiero que también los hogares produzcan energía a partir de paneles solares y yo tengo una casa de cartón,
pues evidentemente no es posible. Entonces esto también requiere, digamos, unos postes para poder poner los paneles solares. Entonces, vayan haciendo cuentas, digamos, de todas las cosas que necesitan ustedes ahora como hogares para poder aprovechar la energía eléctrica. Pero si además necesitan tener un carro eléctrico porque la energía fósil es muy cara, porque hay impuestos a la gasolina, porque ya no se pueden matricular carros a combustión, pues también tienen que comprar un carro o hacer una readaptación de carro de hidrocarburos a carro eléctrico. Entonces tenemos la estufa, la nevera, el carro, ¿sí? El poste para sostener los paneles solares. Y solamente hablando de los hogares. Si ustedes ven en la industria, entonces también tengo que hacer una cantidad de adaptaciones gigantes, ¿sí? Para poder producir lo mismo que yo producía anteriormente. Entonces, si se dan cuenta, las necesidades de inversión pueden llegar a ser altísimas, ¿sí? La CEPAL ha calculado para varios países de Latinoamérica, no la transición energética, ni siquiera, solamente el cumplimiento de los NDC, de las contribuciones nacionalmente determinadas asociadas al Acuerdo de París. Y algunos países deberían llegar a tener endeudamientos de cerca del 200% de su PIB. O sea, evidentemente esto no es factible en un mundo donde, digamos, las calificadoras de riesgo te castigan el nivel de endeudamiento y donde un castigo de ese tipo pues, es la imposibilidad del funcionamiento en general de la economía. Entonces, el último punto, que es el asociado a las necesidades de financiamiento, las necesidades de inversión, pues en últimas es una de las talanqueras y quizás la talanquera más grande que enfrentamos los países periféricos, ¿sí? Puede haber disposición política, incluso, en transformar la matriz productiva. Hay interesantes apuestas, digamos, en políticas industriales como la Brasil, o bueno, algo de lo que ha hecho México y Argentina. Pero ¿cuál es el problema, digamos, al que siempre nos enfrentamos? Puede acceder a financiamiento, ¿sí? Porque no solamente es poner, digamos, la primera pieza, sino hacer que esa pieza se articule a otras, funcione y ser lo suficientemente competitivo, digamos, para ir al mercado. Pero esto es algo, digamos, que por las características de Latinoamérica no se ha dado hasta el día de hoy. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿y ahora qué es diferente? ¿Sí? ¿Qué hace que la transición energética sea algo que sí vamos a lograr? ¿Sí? O sea, si no lo hemos logrado en los últimos 70, 80 años, ahora de buena voluntad, ¿sí lo vamos a hacer? Creería que, digamos, es una pregunta que hay que pensar y que hay que pensar también en lo que ha pasado antes. Entonces, digamos, a partir de lo que les mencionaba, a partir de esa definición de esos puntos de la transición energética, pues uno puede ubicar diferentes elementos del contexto en el que nos encontramos actualmente, ¿no? El tema del calentamiento global es algo evidente, la crisis ambiental que enfrentamos y, digamos, las implicaciones que eso tiene en la economía. Hay un documento muy interesante que por estos días estaba revisando que hace una crítica a las estimaciones del IPCC respecto al impacto económico. ¿Alguien ha leído los informes del IPCC? ¿No? Bueno, un punto como para que quede tarea. Bueno, el IPCC básicamente una comisión intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas. Precisamente la semana pasada estaban reunidos aquí en Bogotá
para discutir temas, digamos, del informe. Y básicamente es una entidad, una institución multidisciplinar, ¿sí? De todo tipo de disciplinas, de todo tipo de profesionales están ahí para pensar en cambio climático, para analizar tanto los pronósticos como, digamos, también políticas alternativas. Y el documento que les mencionaba hace una revisión crítica de los modelos que utiliza el IPCC para analizar el impacto económico del cambio climático. Básicamente, el IPCC parte, digamos, de unos trabajos de un autor muy conocido, dentro de quienes están tratando de asociar la economía con variables ambientales y climáticos, que es Nordaus. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Y han escuchado de la función de daño? Exacto, sí. Nordaus básicamente construye, bueno, uno de sus principales aportes, comillas, es una función de daño que ha ido adaptando y modificando en el tiempo. Y la crítica, o este documento que les mencionaba, básicamente cuestiona, digamos, centrar todo en el comportamiento de la temperatura, pero además que esa ecuación del daño de Nordaus asume que los tipping points o los puntos de inflexión solamente se alcanzarían posterior al 2100. ¿Qué son los puntos de inflexión? Básicamente ciertas condiciones que de alcanzarse, digamos, serían puntos de no retorno. Como por ejemplo ciertos niveles de deforestación y no recuperación de la Amazonía, que eso evidentemente afectaría todos los ciclos naturales en el mundo. Y entonces, ¿qué encuentran estos autores respecto al trabajo de Nordaus y el IPCC? Que básicamente lo que han ido haciendo, primero es, digamos, supuestos demasiado fuertes de forma tal que el impacto real del cambio climático está subestimado. O sea, si alguno después tiene la oportunidad de leer los informes del IPCC, pues ya son complicados respecto a lo económico. Pero lo que están diciendo estos autores es que esa ecuación no capta bien el problema. Porque asume que esos puntos de no retorno solamente se alcanzarían hasta después de 2100. Y lo que estamos viendo los últimos meses es que cerca de 5 o 6 de esos puntos ya casi prácticamente están alcanzados. Entonces, si uno lo mira desde el impacto del cambio climático en la economía, pues seguramente estamos trabajando o estamos planeando con pronósticos que subestiman la realidad de lo que podemos enfrentar. Lo otro, no sé por qué quedó hipoperbólicas, pero bueno. Lo otro es, digamos, el tema que ya mencionaba. Esto más o menos se viene haciendo análisis por todo el mundo. Muchos de los trabajos que se han realizado respecto a cuáles son las necesidades de inversión para la transición energética se enfocan solamente en la transformación de la matriz energética y no están, digamos, viendo lo completo. Hay estudios para diferentes países, digamos, bastante avanzados, pero aún hay un trabajo bastante arduo y por lo menos en Latinoamérica se están haciendo algunos esfuerzos. Nosotros, por ejemplo, para el caso colombiano estamos tratando de buscar cuáles serán las necesidades de inversión para la transición en diferentes escenarios. El otro elemento, digamos, que es parte del contexto es la dependencia hacia las materias primas es algo que se ha construido como un proceso, ¿sí? Y por ende, pues no podemos tampoco pensar que salir de ellas sea de un día para otro, ¿sí? Obviamente, no voy a utilizar más hidrocarburos. Y eso no va
a tener consecuencias. Evidentemente, si son cerca de 40, 50 años de construcción de esa dependencia, pues salir de ella implica que eso no se puede hacer de manera bruta, sin tener implicaciones sociales, económicas. ¿A qué nos enfrentamos también? Yo les mencionaba hace un momento el tema de las calificadoras de riesgo. Y entonces aquí hay otro elemento que es importante, y es que esos procesos de transformación también tienen limitaciones institucionales. Tienen limitaciones institucionales del orden local y del orden internacional. Hay acuerdos, hay deuda. Entonces, digamos, hay unas limitaciones. La arquitectura internacional, ¿sí? La forma en la que yo tengo acceso a la deuda, la estructura de los bancos de desarrollo, hace que acceder al crédito y acceder al financiamiento sea otro reto más. Y por último, pues no riesgos de transición. Creo que sobre esto hay mucha más literatura. Ustedes pueden encontrar evaluaciones de riesgos para la transición en países europeos, en países latinoamericanos, y que básicamente evalúan qué pasaría si dejan de utilizar materias primas contaminantes. ¿Qué le pasaría a Bolivia si no utiliza gas? ¿Qué le pasaría a Colombia si no utiliza el petróleo? ¿Qué le pasaría a Uruguay si deja de centrar su economía en temas agroforestales? Y eso, digamos que ya hay bastantes estudios, pero sigue estando presente. Y a partir de ese contexto, entonces nos da paso para hablar de vulnerabilidades, desafíos y oportunidades en el marco de la transición energética. Una pregunta. Mi pregunta es respecto a si estas 4 dimensiones incluyen una vez que se financian ¿cuánta energía eólica se requiere para cubrir la demanda? Lo que eso también hemos ¿cuánto cacao se requiere para cubrir la demanda? Entonces, si hablamos de transición energética, también Esa pregunta es bastante interesante, pues es central a la hora de entender, evidentemente, si se supone que yo no demando hidrocarburos, pues no tendría que haber sentido para, digamos, su producción, ¿cierto? Eso si lo miramos a más desde el tema de los combustibles fósiles. Pero ahí también surgen otras, digamos, otros desafíos, como por ejemplo el tema del consumo energético en general, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen celular smartphone? O sea, todos, ¿cierto? Sus papás, no sé, hace 20 años, ¿cuántos de ellos tenían el smartphone? Seguramente el 5%. Ese consumo de energía para cargar el celular no existía, ni todo lo que está asociado a la producción de celulares. Los celulares se supone que, digamos, en la actualidad son más eficientes en cuanto a la carga y al almacenamiento de energía. Pero, ¿cuántos niños, digamos, pequeños no utilizan el celular todo el tiempo con videos, digamos, multimedia? Entonces, hay algo que se conoce como la ley de Jevons, que básicamente dice que cuanto más, digamos, uno es eficiente, más se consume de esto. Y pasa lo mismo con todos los dispositivos eléctricos. Entonces, piensen ustedes en los carros eléctricos, ¿sí? O los carros híbridos. Entonces, porque es cero emisiones, comillas,
entonces podemos seguir comprando y comprando más autos sin que eso tenga implicaciones. Seguramente no. Ahora, que eso vaya a cambiar, la verdad, no tengo herramientas como para decir que pueda cambiar. Sin embargo, creería que si uno lo extrapola a los temas de emisiones, por ejemplo, porque usualmente se carga mucho la responsabilidad sobre el consumidor, ¿cierto? Que no utilicen los palillos, los pitillos, bueno, no sé cómo le dirían, pajitas o popotes, que no los utilicemos porque, digamos, tienen un impacto ambiental, pero si uno, digamos, analiza o compara los hábitos de consumo del sur global respecto al norte global, pues evidentemente casi que no hay comparación, o sea, los mapas de emisiones dejan ver esto muy claro. No obstante, no quiere decir que no haya algún tipo de responsabilidad también, digamos, a la hora de consumir. Sin embargo, quisiera decir que el punto crítico está en la producción y en la desigualdad. ¿Sí? Digamos, o cuando ustedes vinieron en jet desde, no sé, otra ciudad aquí, ¿no? Vuelo de 3 minutos, o sea, para ir a mercar, no sé. Supongo que ninguno, no sé, cuántas. No. Entonces, evidentemente, la desigualdad y las formas de producción son las que están, digamos, diciendo el impacto climático, el impacto de la actividad económica sobre el ambiente. Y entonces todo ello, lo que he mencionado, ese contexto, lo que tenemos por transición energética, nos permite llegar a una especie de pregunta que debería motivar no solamente esta charla, sino seguramente otras discusiones. Y es que cuáles son las vulnerabilidades, las potencialidades y las oportunidades que enfrenta Latinoamérica o en general la periferia respecto a la transición energética. Y sobre todo las oportunidades y vulnerabilidades que enfrenta en términos macrofinancieros. ¿Sí? Porque de lo que estamos hablando también es de la sostenibilidad de nuestros países. Y uno podría tratar de obviar el tema de la sostenibilidad económica, pero estaría dejando de lado también temas sociales y seguramente también temas ambientales. Entonces, estas vulnerabilidades las podríamos agrupar en 3 dimensiones. ¿Sí? Una dimensión muy importante que es contextual, pero que también, digamos, va a determinar lo que viene para más adelante, que es la deuda. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de endeudamiento, los tipos de instrumentos con los que cuentan los países latinoamericanos, los plazos, la moneda en la que se emite? Ya vamos a ver cifras, digamos, del nivel de endeudamiento de los países. Pero por ello es lo importante, porque si yo requiero más recursos para invertir, quiera o no, esto va a depender de mi capacidad de acceder a endeudarme más. Otro tema son las restricciones institucionales. ¿Sí? ¿Y qué entendemos por restricciones institucionales? Por un lado, las reglas fiscales, que ahora más adelante las vamos a revisar, que básicamente son el constreñimiento de la política fiscal a ciertos resultados en variables macroeconómicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto puedo gastar yo o en qué cosas puedo gastar yo? Usualmente está ya normado. Los gobiernos o algunos gobiernos han venido renunciando a su autonomía respecto al gasto público y la han depositado en comités autónomos o en este tipo de instituciones.
La política monetaria, lo vamos a ver más adelante, pero la política monetaria, que tiene, digamos, unas altas potencialidades, no solamente respecto a la emisión y bueno, todos los miedos asociados a la posibilidad de financiar a través de la emisión, sino también el manejo cambiario, la política la política macroprudencial, es decir, cómo se controla el sistema financiero. Pues ya no lo controlan los gobiernos. Pues, digamos, dominantemente ya no lo controlan los gobiernos. Básicamente, las juntas directivas de los bancos centrales. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero gastar en los próximos 15, 20 años 2% del PIB, que implica, o sea, un endeudamiento equivalente, si tengo una regla fiscal que no me lo permite? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado las reglas fiscales? Sí. Sí, este es un punto, digamos que es pues más evidente, ¿no? Si yo no puedo gastar, pues evidentemente cómo voy a conseguir los recursos. Pero además, si yo tengo altas inversiones y por un u otro choque, digamos, tengo resultados de incrementos de la inflación, ¿qué hace el Banco de la República? Realmente utiliza la tasa como mecanismo de política contracíclica. Y entonces, si yo quiero que los empresarios, los pequeños y medianos, se endeuden para cambiar sus pequeñas calderas, cambiar sus o instalar paneles solares, si la tasa de interés se incrementa o se va incrementando, pues cada vez es menos posible. Y la otra dimensión tiene que ver con el financiamiento y con la arquitectura financiera internacional, regional y local. ¿Cómo se está financiando la transición energética? ¿Alguien ha visto los datos? ¿No los han visto? Pues básicamente con crédito. ¿Sí? Bien sea bancos privados, bien sea bancos de desarrollo, pero al final de cuentas todo es crédito. ¿Y cómo pago yo ese crédito si soy un país productor de materias primas contaminantes? Pues produciendo más materias contaminantes. Entonces es como si estuviéramos, digamos, en una cárcel en la que realmente no hay espacio. Y es parte de los dilemas, digamos, a los que se enfrenta pues esta apuesta a nivel global y sobre todo en el global. Entonces, vamos a ver un poco más en detalle, digamos, cada una de estas dimensiones. Dale. Sí, ahí quitamos el volumen, ¿te acuerdas? Listo, listo, habla, habla.
Si me dices que las empiezas. Sí, sí. Ah, vale. La transición energética. Sí, o sea, bueno, lo que entiendo de la pregunta tiene que ver con, digamos, con los temas sociales e individuales, digamos, si fueras a la anterior diapositiva, ¿ves? O sea, cuando hablamos de que estas dimensiones tienen relación con lo macrofinanciero, no quiere decir que no existan también, digamos, elementos sociales u otros, sino, digamos, desde un enfoque de la sostenibilidad macrofinanciera. ¿A qué me refiero con macrofinanciero? Digamos, estabilidad en el crecimiento y en el sistema financiero local, ¿sí? Pero, por supuesto que evidentemente si uno lo quiere relacionar con otras características de la economía o de la sociedad, pues se pueden incluir, no se reduce eso. Y lo otro que es importante es que estas dimensiones no se entienden de manera separada, sino digamos, por eso están articuladas, pues porque precisamente están intercomunicadas. O sea, de una u otra forma, las reglas fiscales y la política monetaria condicionan el financiamiento, la arquitectura la arquitectura financiera internacional también condiciona, digamos, la deuda, y pues, digamos, no podría seguir. Entonces, no se puede ver, digamos, se puede analizar de manera individual sin perder de vista que son parte de un todo. Entonces, aquí hay algunos ítems que son como relevantes en términos de lo que significa esta dimensión de la deuda y por lo menos del contexto general. Entonces, algunos países latinoamericanos al día de hoy ya sobrepasan, digamos, el 100% del endeudamiento, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le justifico yo a esos países que se tienen que endeudar más para pagar la transición energética? Esa sería una pregunta. Pero no solamente eso, sino más bien, por ejemplo, ¿quién le va a prestar a esos países con más del 100% de endeudamiento? ¿Sí? En promedio, digamos, un porcentaje relevante de la región tiene tasas de endeudamiento superiores al 60%. Y si no se va a la teoría económica, digamos que no hay un nivel óptimo de endeudamiento, ¿sí? ¿No? Digamos que yo no lo puedo sacar de la manga y decir es el 50 o es el 70. Hay muchas críticas respecto a los umbrales de endeudamiento. No obstante, pues hay calificadoras de riesgo que sí me van a, digamos, castigar cada vez que yo supere ciertos umbrales, ¿sí? Y esa calificación implica, o ese castigo implica, que cada vez que yo quiera acceder a crédito en el extranjero, pues va a ser más caro, ¿sí? Otro elemento relevante en la región es que, por lo menos a partir de la década pasada, los países han venido pasando su deuda de moneda externa o extranjera a moneda local, ¿sí? Eso es una característica importante porque de cierta forma blinda, digamos, a las fluctuaciones del tipo de cambio. No obstante, mucha de esa deuda está en manos de extranjeros, es decir, o sea, si bien está en moneda local, pues es deuda externa, ¿sí? Y pues en últimas, estas características también determinan la sostenibilidad macroeconómica de estas economías, ¿sí? Si ustedes miran el caso argentino, cuando fue en el gobierno de Macri en 2018 más o menos, que
se emitían los LEVACs, fundamentalmente, que eran los bonos del tesoro, en pesos. Aún así, esto no los cubrió del todo para enfrentar corridas de los propietarios de esos bonos de deuda. Y por tanto, digamos que en un caso concreto como el argentino, pues nos puede mostrar que esas características en términos de quién tiene la deuda, pero además los porcentajes sí importan y determinan en últimas también la estabilidad. Y por tanto, digamos que esas características de la deuda implican quizás uno de los desafíos más importantes. Bueno, hay varios puntos ahí, ¿no? Entonces, uno, que el Estado se pueda endeudar, digamos, al interior de su país, por ejemplo, a través de emisión, el día que hace el Banco Central. Eso depende de la normativa de cada país. Sí. Pero más adelante vamos a ver eso dentro de lo institucional y se van a dar cuenta que es muy poco plausible esta opción, dado que los bancos centrales en la región son predominantemente autónomos o independientes. Pues, digamos que esa primera opción está casi que desechada, a menos que haya reformas constitucionales y cosas así. El tema del financiamiento por el sector público, evidentemente sí es una alternativa hasta cierto punto, ¿sí? Porque luego esos bancos, si son públicos, tienen que fondearse de alguna forma. Pues o el Estado les inyecta capital o consiguen financiamiento externo. Entonces, digamos que esta trampa del endeudamiento es bastante difícil de sobrepasar, pero digamos que el rol del sector público y de los bancos de desarrollo públicos sí es fundamental. O sea, por lo menos hasta cierto punto puede garantizar, digamos, ciertos objetivos. Y entonces, por tanto, estaba mencionando que el tema del endeudamiento, pues, y el proceso de transición implica un desafío asociado a esto. ¿Sí? La siguiente, por favor. Unas gráficas que quiero mostrar. Pero acá, no, esas fueron las que Sí, te lo puedo enviar nuevamente. No sé si tengan preguntas mientras tanto y aprovechamos. Sí. Si quieres, ¿le pasas el micro? Es. Bueno, mi pregunta es relacionada, digamos, que hay unas investigaciones, ¿no?, que estudian las instalaciones energéticas bajas en carbono y encuentran que podrían generar escasez de algunos recursos críticos utilizados en tecnologías que se utilizan para convertir o almacenar energía, porque básicamente la demanda aumentaría de estos recursos críticos. Y también que la transición energética, las transiciones energéticas bajas en carbono, podrían también crear escasez en elementos que son producidos juntamente con recursos que son utilizados principalmente en la cadena de suministro de los combustibles fósiles. Entonces, obviamente, también pueden ser recuperados pues, en los combustibles fósiles cuando son extraídos, refinados o quemados. Entonces, digamos, ante ese escenario que podría causar, digamos, que hacen algunos recursos críticos clave para utilizar tecnologías que producirían energías renovables, ¿cómo se podría establecer una especie de umbral
digamos, en que no se puede hacer una transición energética tan rápida, sino que tiene que ser muy progresiva para que no cause, no se genere este desequilibrio, digamos, o se establece un umbral y decir, bueno, ya no se puede transicionar más. Después de este punto, porque si no caeríamos en esta zona de peligro, digamos, de escasez de recursos críticos. Entonces, digamos, cómo más o menos podría gestionar eso, cómo se lleva a cabo eso en términos prácticos. Sí, ¿ya? Solo un comentario importante, mencionar que en el sur hay un movimiento importante de comunidades justamente que tienen una visión diferente del tema de transición energética, ¿no? Y tiene que ver con el, más que el cómo, qué pasa, el para qué y el para quién, ¿no? Y tiene que ver justamente con la pregunta que aquí decía, ¿no? Sí, se tiene que cuestionar el tema del para qué, para quién. Tú mismo le dijiste con la palabra de temas, ¿no? Es básicamente hacer una transición energética de combustibles fósiles contaminantes, energía limpia. Yo creo que no es por ese lado. Esa no es la pregunta importante. La pregunta es justamente para qué. Sí, porque si es para este mismo, si el mismo es la escala, digamos, de consumo energético, la primera parte de la población, es la que tendrá más esos impactos. Bajo esta visión y esquema de la economía, básicamente hegemónica, lo que plantea es seguir en lo mismo, ¿no? No se cuestiona eso, ¿sí? Y no son preguntas que se hacen en la economía, ¿no? Porque la teoría económica no se las hace, no está en el centro de su análisis, ¿no? No se cuestiona justamente la visión de nación, visión de crecimiento, la visión de consumo, la visión de competitividad, ¿sí? Y esas preguntas sí se las hacen en el sur muchas comunidades que dicen, esto no es lo que nosotros creemos, sino el para qué y el para quién. Y cuando dicen el para quién, no es justamente para el pueblo que nos pues para tener celulares, para todo esto, no. Es para otro tipo de energías y otras lógicas de bienestar que en el sur, digamos, se entienden, ¿no? Pero buena parte de los asesinatos de líderes sociales, comunitarios, ahí en donde están. Campesinos indígenas y otros que justamente tienen otras lógicas de bienestar, ¿no? No es casual que muchos de los impactos y asesinatos en construcciones hidroeléctricas y todo sea el tema de energía, ¿no? Entonces, digamos, el asesinato de líderes. Yo creo que es un punto importante el tema de transición energética, los esfuerzos asociados a eso. Porque sí hay una visión allí. Y en el mapa de conflictos ambientales en el mundo, los conflictos que más están creciendo son los conflictos asociados a la transición energética, ¿no? Hacia una visión de desarrollo que no se cuestiona desde la economía, de la ciencia de la economía, porque eso no es economía, ¿no? Son listas normales, eso se encarga de eso. Pero tiene que ser una discusión dentro de la economía, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Colocar eso. Y hay mucho trabajo en el sur de eso, muchísimo. Sí, aquí en Colombia, aquí en los Andes, en este momento hay un foro sobre transición energética asociado. Entonces, es un poco poner esa parte, ese elemento de transiciones energéticas que va más allá del tema de decías, ¿no? Un cambio simplemente es productiva, meramente escaseado, pero hacia donde realmente estamos orientando esto, ¿no? Si ahí sí es un cambio, realmente un cambio en el tema de bienestar, que muchos autores dicen, ¿no? Si es para básicamente este tiempo, crecimiento, pues realmente va a pasar con muchas problemáticas, ¿no? No atacamos lo estructural, porque en la teoría no podemos hacer cambios porque entonces inicialmente realmente estamos yendo más lento que otras. Realmente no estamos yendo más lento. Esto es un camino muy lento. Entonces, realmente estamos cambiando, o sea, realmente estamos cambiando de menos, ¿sí? Y esto es algo lo que tiene que hacer y crear desde la organización. Algo lo que tiene que estar investigando y es cómo realmente posibilitar otras transiciones. Y eso nos exige otras formas de pensar y una visión interdisciplinar. O sea, es un poco esos diálogos fundamentales que creo que están en las transiciones. Están sobre la mesa. Gracias. Sí,
Sí, respecto a lo mismo, en torno a Chile, que además también lo veo como parte, de hecho, las dirigentes, y específicamente las lideresas de comunidades territoriales que han sido amenazadas y que siguen siendo amenazadas, forman parte de las discusiones comunitarias en torno a la transición, donde el Estado no ha generado tampoco diálogos ni vinculantes ni constructivos en torno a cómo esto se genera, porque están haciendo energía en base a la explotación de los territorios y de las comunidades, y los debates siguen estando en los grupos, obviamente más ricos, más favorecidos, entonces también hay una discusión fuerte en torno a cómo la comunidad también forma parte de este tipo de elementos, porque la economía también sabemos que sí está en parte del grupo económico, etcétera, y la política en general, pero la visión también que tenemos las agrupaciones que apoyamos a estos territorios es que la economía también tiene que estar al servicio del pueblo. Y en torno a lo mismo, por ejemplo, en una comunidad cercana a Concepción, donde yo vivo, ahí están instalando una planta de energía eólica, pero que atenta contra toda la biodiversidad que hay de la comuna. Y además ha puesto en peligro las viviendas que hay alrededor. Y las dirigentes que empiezan a cuestionar esto, somos a hablar y nos dimos cuenta que toda esa energía ni siquiera va para Chile, va para las transnacionales que se están instalando en el norte. Entonces, también energía pasa que es como lo que planteaba el compañero, pero además como en qué medida y en qué costo también vamos creando una energía que sea distinta y donde las comunidades no sean solamente meramente agentes consultivos, sino que estén involucradas también en esos procesos directamente, porque las discusiones políticas y sociales donde las comunidades tienen que ser parte, y ahí yo creo que te escuchaba muy atentamente y creo que es súper interesante ver también cómo llevar estos elementos, por lo menos yo estoy intentando tomar nota, para agregar la discusión territorial que tenemos allá, porque es una disputa que se está dando, el nuevo gobierno lamentablemente no ha hecho eco de este tipo de reivindicaciones, entonces, ¿cómo lo bajamos también a estas comunidades que están disputando, ¿no? Esta misma transición y que son actores que aquí sean absolutamente relevantes? Sí, para que alcance a terminar, porque ya estamos con un poquito corridos de horario, entonces dale. Vale, Sí. yo por concluir. No, si quieres responde y concluyes tú. Sí. Eso sí, dale, disquita. Pues entonces quizás no voy a ahondar en como los desarrollos de cada una de estas dimensiones. Bueno, siempre lo podemos mostrar si alguien interesa. Pero yo creo que las preguntas pues, son muy útiles y van al punto. Voy primero con la tuya. O sea, sí, el tema de las necesidades en cuanto a recursos estratégicos para la transición, pues son de este tamaño, inconmensurables. O sea, digamos, respecto a lo que hemos hecho, por ejemplo, el cobre, hace poco salieron estudios a Kurz que decía que en los próximos 30 años vamos a necesitar más cobre del que hemos utilizado desde 1900, hasta el presente. Entonces, si uno mira el cobre, pero así mira el litio, u otros metales conductores, pues evidentemente las necesidades van a ser increíbles, ¿sí?, de estos recursos. ¿Qué hacer para que no se llegue a un punto, digamos, límite? Pues creo que eso lo puedo encadenar ahora con otro que se menciona, y es cómo funciona este sistema de producción capitalista, básicamente, digamos, por la innovación, la persecución de rentabilidad a través de innovación, también evidentemente a través de la explotación y sobreexplotación de la mano de obra y por supuesto de los territorios. Seguramente, digamos, algunas innovaciones se dan en el camino que podamos, bueno, que podamos, no sé, de una u otra forma sale este tema. Pero pues ya, digamos, hay muchos como ejemplos de lo que puede pasar. O sea, yo creo que, digamos, qué bueno que traen estas preguntas porque usualmente a veces uno se demora mucho en las preguntas conceptuales, pues porque pueden terminar siendo muy filosóficas y a veces el espacio no va para tanto. Pero yo creo que la pregunta central y que digamos, yo trabajo como consultor en el gobierno, básicamente en estos temas, la pregunta fundamental que nos tuvo a varios en estas discusiones era esto, evidentemente, ¿qué transición? ¿Para qué la transición? ¿Sí? Y nosotros además en este gobierno se habla de la transición energética justa, que es justo.
Yo creo que hay, digamos, un deber ser en el marco de la construcción de política pública, en el marco de la planeación económica, ¿sí? Donde deberían estar evidentemente las comunidades, ¿sí? Donde deberían ser las comunidades y la ciudadanía en general, quien diga cómo y para qué la producción y el uso de la energía. Eso es el deber ser. Ahora, hay unas restricciones económicas, también políticas e institucionales que son el marco. Nosotros veníamos adelantando un trabajo con un profesor de aquí que se llama Rafa Moreno, donde básicamente relacionábamos los temas de cambio de tecnologías o el cambio de técnica y el tema de las emisiones, ¿sí? Y lo que nosotros de una u otra forma planteamos es que, como ustedes seguramente ya lo sabrán, pues no hay energías limpias, ¿sí? O no hay métodos de producción, por lo menos masivos o masificados, limpios. Sí. Y entonces, en el marco de los usos de los energéticos, si nosotros pasamos de la energía producida por hidrocarburos a otros, también hay un montón de problemas. Para producir hidrógeno, depende del tipo de hidrógeno, uno también puede tener que consumir cantidades gigantescas de agua. Para producir energía solar, pues se requieren un montón de minerales asociados a la producción de paneles solares. Para almacenar la energía eléctrica se requieren, digamos, cantidades también gigantescas, cada vez más demandantes de litio. Y bueno, ustedes ahí están en Chile, Argentina y Bolivia, tienen todo el tema del triángulo de litio y bueno, todo lo que están haciendo las comunidades, pues para defender también sus territorios, ¿sí? Entonces, evidentemente el problema está asociado, si uno lo quiere llevar, al tema del funcionamiento del capitalismo. Y el capitalismo funciona por tasas de rentabilidad, persiguiendo tasas de rentabilidad. ¿Sí? Si ustedes son empresarios y tienen que elegir entre tener un pozo de petróleo o tener instaladas, no sé, 200 hectáreas de paneles solares, ¿por qué se van a guiar? Seguramente habrá muchas personas altruistas que prefieran los paneles solares por, digamos, reducir su afectación sobre el medio ambiente. Pero, como funcionan estas grandes compañías, lo hacen es de acuerdo a una rentabilidad esperada. Hace un par de semanas, Shell, el nuevo CEO de Shell, decía que sus proyecciones de aquí a 2030 respecto a sus inversiones se iban a mantener constantes o incluso iban a aumentar. Porque los hidrocarburos para ellos son, por ahora, un negocio, digamos, con tasas esperadas con más certidumbre. Y ahí decía que, por el contrario, respecto a los renovables, iban a parar proyectos porque, digamos, no tenían certidumbre sobre esas inversiones. O sea, yo entiendo, digamos, que esto, si se trabaja solamente esperando que los actores privados tengan una buena actitud, pues no va a pasar. ¿Sí? O sea, porque las tasas de rentabilidad es lo que determina las inversiones. Ahí sí creo que es fundamental la ciudadanía, con el voto, con la movilización, con todas las herramientas que tenga, pues para determinar qué se hace o no. Los problemas con la transición energética, sí, yo estoy de acuerdo. Evidentemente, si ustedes están en su casa y vienen y le ponen un molino de viento de 200 metros, que dependiendo de la intensidad del viento hace un ruido como el de un avión, pues yo no sé si cuántos de ustedes quieren poner un molino de viento en frente de su casa. O sea, yo creo que ninguno. A veces un panel solar, ¿sí? Preguntémosle entonces a la gente en La Guajira, tiene toda una concepción, La Guajira es la parte de la costa norte del país, tiene toda una concepción sobre el territorio, sobre su paisaje, y allá se esperan
digamos, lo que se está, dentro de los escenarios que están proyectando con el gobierno también, se espera producir a 2050 cerca de 23 gigawatts. O sea, eso es casi que llenar la Guajira. Se supone que para producir, la verdad, digamos, exportar ya es otro paso, no estoy seguro si lo vamos a poder hacer, pero, o sea, lo que digo es que estos son los dilemas de la política pública, y yo creo que ahí la ciudadanía, pues, es el última la que puede hacer o no hacer, ¿sí? Y por supuesto, yo creo que esto es un tema que pasa con los molinos de viento, el tema de los paneles solares también tiene una cuestión de desechos bastante complicada. Y así ustedes pueden poner cualquier tipo de tecnología. O sea, yo no lo quisiera hacer como, como pesimista, pero quizás, digamos, es la visión más realista, ¿no? Por lo menos dentro del sistema capitalista que se persiguen tasas de rentabilidad, esto, digamos, de cierta forma puede terminar así. No, sí, entonces, la presentación, ¿no tiene más preguntas? Sí, ya toca ir como medio cerrando. ¿Alguien tiene más preguntas? Ay, sí, te pasa. Cuando respondas, si quieres, puedes hacer esa conclusión. Bueno, yo tengo una pregunta. Lo que se menciona, pues yo creo que también es una cuestión muy cultural, porque estamos hablando desde las decisiones que se podrían tomar desde los gobiernos, desde las entidades que pues tienen poder sobre este tipo de decisiones. Sin embargo, pues no estamos considerando cómo las personas, las empresas o los agentes pueden llegar a aceptar estas decisiones. Creo que hoy por hoy se ve un conflicto en este, digamos, en este tema de transición energética. Y por lo mismo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se podría incentivar la cultura económica para la vida? Teniendo en cuenta que la vida es sentido de la naturaleza, en sentido de cuidar el medio ambiente y, digamos, la preservación de los recursos y pues, sí, de la biodiversidad que tiene nuestro país. Cortas. Me preguntaba qué medidas es posible incentivar y modificar los límites porque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal tiene en cuenta pues, toda la infraestructura institucional que funciona para que podamos todos los países puedan acceder a los mecanismos de crédito a través de pues, todas estas calificaciones de riesgo que funcionan internacionalmente por todo lo que ha construido los organismos de banco multilateral. Voy a empezar por la segunda, que es más sencilla. Pues, o sea, el tema de las restricciones institucionales, yo después de volver. ¿Aquí? ¿Está? El tema de las restricciones institucionales, este es, pues, es otra dimensión importante, porque vuelvo y lo menciono. Entonces, digamos, tal debe hacer, pero además hay un marco, digamos, que ya está establecido, procesos históricos y relaciones de poder, evidentemente, que implican ciertos resultados. Entonces, yo les mencionaba la regla fiscal y la política monetaria. Básicamente, uno en economía, pues habla de que, pues, por definición, las herramientas con las que tiene para hacer política económica, pues la política fiscal y la política monetaria. Pero parte también de los procesos históricos que hemos enfrentado, especialmente en la periferia, están asociados a una especie de ingenierías, a una especie de limpieza más bien de la política económica. O sea, la política económica sin política sin. Es decir, ¿quiénes toman las decisiones sobre la política fiscal? En el marco de los países que tienen reglas fiscales, usualmente un comité de expertos, denominados comités asesores o comités autónomos de la regla fiscal. Ellos hacen sus pronósticos y los gobiernos, dependiendo de la fuerza de esa norma,
la toman como recomendación o tienen que acatarla. Eso en términos de la regla fiscal. En términos de política monetaria, ¿quién toma las decisiones sobre la política monetaria? Los políticos, los gobiernos públicos, los bancos, las juntas directivas de los bancos de la República. ¿Sí? Y entonces, en el marco de esto, es que cuando hablamos de las necesidades de inversión, pues si todo el capital disponible que tenemos para la transición energética está asociado a endeudamiento, primer talanquera con la que se han enfrentado los países que tengan reglas fiscales, estos topes de endeudamiento. O sea, no lo van a poder hacer. O sea, una de dos, o hacen reformas constitucionales o violan la regla fiscal y se atienen a los problemas de calificación de deuda y de financiamiento, digamos, que están asociados. Y si interviene el Banco de la República, igual, no se puede hacer a menos que haya reformas constitucionales. Entonces, digamos, para la agenda de la ciudadanía, eso deberían ser dos temas, pues, fundamentales. Que si nosotros votamos, porque estamos hablando también de algo constitucional importante, y es que si yo voto por un gobierno particular, porque quien decide cómo se administra el gasto público y cómo se administra la política monetaria es un técnico por el que nadie puso un voto. ¿Sí? Esa es la primera restricción y quizás de las más fuertes con las que contamos. Aquí en Colombia actualmente es un tema que no ha salido mucho al debate público, pero es evidente. Este gobierno tiene unas apuestas sociales, industriales y de transición energética gigantescas. Y con la regla fiscal que tenemos, no se va a poder. No se va a poder. Entonces, aquí solamente mapeábamos los países. Esta tabla está vieja, pero por lo menos muestra algunos de los que tienen reglas fiscales actualmente. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay. ¿Sí? Uruguay, por ejemplo, tiene una regla fiscal vinculada al tema energético. Y la lista es larga en el mundo. Entonces, digamos, ahí está una de las primeras tareas del pensamiento económico y de los hacedores de política. Y si lo miramos, otro tema institucional que se relaciona también con lo de la deuda es el tema atado, o el tema de la deuda atada a la producción de combustibles fósiles. En algunos países también minerales, por estaño, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo emito bonos que prometen ciertos rendimientos asociados a mi producción de hidrocarburos o de minerales. Entonces, díganle a estos países que deben de producir petróleo. O sea, sin hacer una reforma institucional a nivel global, sin que eso genere unos problemas. Evidentemente, esto no se puede hacer solo, y por eso es la importancia de los acuerdos regionales, de las convenciones regionales. Toca rapidísimo porque, o sea, le quedan 5 minutos literalmente de presentación. A la primera. Sí, claro, que vienen con los que no son economistas, yo tampoco tienen conocimiento. Por favor. Bueno, las reglas fiscales que son básicamente el condicionante del comportamiento fiscal a determinado indicador macroeconómico. Entonces, hay 4 tipos de reglas fiscales, ¿sí? Están las reglas de gasto, están las reglas de ingreso, están las reglas de balanza presupuestal y están las reglas sobre la deuda. ¿Qué son las reglas de gasto? Por ejemplo, si el PIB crece a 3%, usted solamente puede gastar o incrementar su gasto el 20% del gasto del año pasado. ¿Qué son las reglas de ingresos? Pues asociadas, por ejemplo, a tasas de tributación, cuánto puedo recolectar yo según
el PIB u otra variable. ¿Sí? Yo también, por ejemplo, lo podría hacer con las exportaciones. Voy a decir, si mis exportaciones este año crecieron más de lo proyectado, yo puedo gastar un poco más. Las reglas de balanza presupuestal, que son las que, digamos, ahorita están en auge, que son las que están asociadas al déficit corriente de cada año. ¿Qué es el déficit corriente? Ingresos menos gastos del gobierno. Es decir, entonces generalmente le dicen a los gobiernos, ese comité autónomo les dice a ustedes deberían transitar a tener un balance o un presupuesto balanceado, es decir, que sus ingresos sean igual a sus gastos. Entonces, digamos, ahí están los problemas, que si yo quiero incrementar mi gasto y mis ingresos no están creciendo a la misma velocidad, pues va a tener que endeudarme. Pero si la regla dice, no, usted tiene que tener cero en su balance, pues no se puede hacer. Y la regla sobre la deuda básicamente es poner un porcentaje aleatorio, casi que aleatorio de cuál debería ser el nivel óptimo de la deuda. 70%, 100%. Voy a mostrar unos datos y ya. Ya. 2 minutitos. ¿Está? Está. Sí. Epa. Y por último, mostrarles, digamos, los países que cuentan con bancos independientes o dependientes. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues la mayoría de los bancos centrales en Latinoamérica son autónomos, son independientes. Entonces, si uno actualiza la tabla de reglas fiscales y la uña esta, pues digamos, el espacio para la política económica es muy reducido, ¿sí? Mientras no se hagan reformas profundas, estructurales, de cómo se hace la política económica. Entonces, puede elegir un gobierno de izquierda o progresista, pero de ahí a que ese gobierno pueda cumplir el marco normativo, pues es bastante complicado. Y respecto a tu pregunta, que es muy compleja y da como para muchas discusiones, yo creo que pues hace parte de esas discusiones y esas conversaciones con las comunidades. Es central ahí, ¿no? Preguntarse, digamos, el qué, el para qué y el cómo de ciertas actividades. Y eso, por supuesto, pues ponerlo en discusión con los bancos institucionales o con las universidades que tienen que ser los bancos institucionales. Pero bueno, ahí para nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leo, por venir hoy. Bueno, como saben, el eje que sigue y que va a estar todo el resto de días a las 10, ¿empieza? A las 10, es el eje de economías para la vida específicamente. Entonces me parece que quedó chévere que Leo como que abriera estas discusiones porque pues seguramente las vamos a tener muy en cuenta en este siguiente eje. Entonces, pues es ahorita ya, pero para que alcancen a tomarse rapidísimo el refrigerio, les agradezco que sea organizado igual que